Desde el centro de los ecuatorianos, para las diversas latitudes del mundo, bienvenidos a las noticias más importantes de la jornada. La caravana presidencial fue atacada este martes en el cantón Tambo, Cañar, por manifestantes que se movilizaron para rechazar la visita del mandatario Daniel Noboa a esa provincia. Aproximadamente 500 personas trataron de obstaculizar el paso con piedras y palos en el sector de Xixihuayco, en donde el jefe de Estado tenía previsto anunciar la construcción de una planta de tratamiento y sistema de alcantarillado para la provincia. Los manifestantes se colocaron frente al vehículo blindado de las Fuerzas Armadas que abre la ruta por donde viaja el presidente. Los enfrentamientos ocurrieron cuando la fuerza pública los dispersó para abrir paso a la caravana. El vehículo blindado del mandatario recibió más de 10 impactos en puertas y ventanas. En total, 8 vehículos de la caravana presidencial fueron parcialmente destruidos. Uno de los más afectados fue un 4x4 del equipo de seguridad que terminó sin ventanas y trizado el parabrisas. Noboa logró salir del lugar de los incidentes y se trasladó a Cuenca para continuar con su agenda. El gobierno señaló que el ataque a la caravana presidencial ocurrió después del anuncio de radicalización de la protesta, pero el presidente dijo que no suspenderá sus actividades y seguirá viajando por el país. No sigan los malos ejemplos como los que en el camino nos querían parar para que no esté yo presente en este evento con ustedes y trataron de agredirnos. Esas agresiones no se aceptan en el Nuevo Ecuador. La ley aplica para todos. El gobierno tomó acciones inmediatas. La ministra de Energía, Inés Manzano, presentó una denuncia en la Fiscalía en Quito para identificar a los implicados en el ataque. Y esas personas serán juzgadas, o mejor dicho, serán iniciadas por flagrancia por el delito de terrorismo. Entonces, estos son las 24 horas más importantes desde tentativa de asesinato al presidente. O sea, dispararle al carro del presidente, tirar piedras, dañar bienes del Estado, esos solamente son criminales. Según informó el ministro del Interior, 5 personas fueron detenidas y son los primeros identificados de este ataque. Entre tanto que Yacu Pérez, coordinador de la FOA y defensor de los detenidos en Cañar, reveló el estado físico de sus defendidos, hizo una retrospectiva de quiénes son los detenidos. Desde ya, expresa arbitrariedades en el proceso. La audiencia se realizará hoy a las 9:30 de la mañana. Hemos podido entrevistarnos con las 5 personas, aunque hay una persona mayorcita que estaría en el Cañar. Una señorita aún sigue con la esposa en su mano, un poquito herida. Ellos manifiestan que no estuvieron en ningún momento ejerciendo actos de violencia. Ninguno de ellos estuvo en la protesta en realidad. Solamente se les confundió porque una persona estuvo pasando de un lado al otro lado en el vehículo. Incluso su vehículo quedó ahí prácticamente botado, abandonado. El otro es un profesional que enseña instrumentos, trabaja para el municipio de Cañar, entonces no tiene tiempo para ir a la protesta. Ellos no estuvieron, sino fue un abuso exagerado de la policía que confunden, echan gases lacrimógenos y confunde a la gente. Incluso hay una jovencita que vende helados. Ella se fue allá porque había gran presencia de personas y estuvo vendiendo heladitos y el rato de vender los helados echa las bombas lacrimógenas, le confunden y le terminan detenido. Ellos no están acá, no están en el Tambo, en Cañar, donde deberían ser expresados. ¿Qué ha pasado? Mire, ¿Es legal? No es legal, porque nadie puede ser distraído de su juez natural. Ellos son de Cañar, deberían ser juzgados por el juez de Cañar, pero no entiendo, supuestamente por seguridad les traen acá, están cometiendo una vulneración a sus derechos. De todas maneras, eso en la audiencia de flagrancia habrá que determinar. Por favor, ¿cuál es el estado de salud de ellos? Bueno, sí, ahí va a haber un parte médico y todo eso. Pero sí, yo no soy médico, veo bastante afligidos, no han almorzado, no han merendado, están un poco golpeados. Pero ya en los médicos, el médico legista determinará su situación después de la valoración médica que entiendo que en los próximos minutos les van a llegar. El pasado 22 de septiembre, la CONAIE anunció el inicio del paro nacional en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel. Tras darse este pronunciamiento, el despliegue de las fuerzas del orden tomó fuerza en varios territorios, por lo cual la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos realizó un monitoreo en donde se ha logrado identificar
más de 100 vulneraciones de derechos humanos. Así lo señaló Vivian Hidrobo, coordinadora de la alianza. Tenemos 219 desde que empezó el paro. En este momento lo que tenemos, son las cifras oficiales del gobierno, 111 personas detenidas. De esas cifras, nosotros como alianza tenemos documentadas 95 personas que han sido detenidas durante este paro nacional. De esas 95 personas detenidas, tenemos 12 personas que fueron desaparecidas temporalmente. Señala que hasta el momento existen 2 situaciones que se destacan en el marco del paro nacional. La primera, el 22 de septiembre. En ese momento, ustedes recordarán todas las detenciones que hubo 18 detenciones, varias personas desaparecidas, entre ellas personas menores de edad. La falta de control a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional durante las protestas es uno de los aspectos que destaca la Alianza por los Derechos Humanos. ¿Qué podemos esperar de una fuerza pública que da esas muestras de crueldad? Pegar a personas que están en el terreno, que están buscando refugio, validos de un estado de excepción, de declaratorias de estado de excepción preventivos. Según el último reporte de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, con corte al 5 de octubre, se ha identificado la vulneración del derecho a la protesta, a la integridad personal, a la libertad de expresión, a los derechos colectivos y de la niñez. Además, las provincias con el mayor número de reportes de vulneraciones de derechos humanos se registran en la provincia de Imbabura con 91 casos y Pichincha con 53. Apauqui Castro, uno de los dirigentes de la CONAIE, presentó una acción de protección en contra de José Julio Neira, director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE, por el congelamiento de su cuenta bancaria. Castro es uno de los 61 investigados por enriquecimiento privado no justificado en el contexto del paro. A duras penas se logra tener para la subsistencia del día a día. Y me preocupa también porque yo tengo una hija y también estoy cubriendo la manutención al señor Neira de la UAFE, que pueda responder y hacerse cargo de estas atrocidades. Simultáneamente, Gary Espinosa de la FENOCIN, otro investigado en la misma causa, presentó un escrito en la Corte Constitucional. Solicitó que se revoque la Ley de Transparencia Social, conocida como Ley de Fundaciones, que en su artículo 17.3 permite a la UAFE inmovilizar fondos temporalmente sin orden judicial ante operaciones sospechosas o vinculadas a posibles delitos financieros. Aquí ha quedado evidenciado que no se está utilizando este instrumento para luchar contra delitos financieros, sino más bien para perseguir justamente a dirigentes sociales. Y esto es un llamado a la Corte Constitucional. El caso está en investigación previa en la Fiscalía, por lo tanto es reservado. Solo se conoce que entre los 61 investigados están también el presidente de la CONAIE, Marlon Vargas, 2 abogados de esa organización indígena, las 3 autoridades de Imbabura que pertenecen a la Revolución Ciudadana, el prefecto Richard Calderón, la viceprefecta Paulina Bercutere y la alcaldesa de Otavalo, Anabel Hermosa, y Belén Páez, directora de la Fundación Pachamama. Varios de ellos también reportan el congelamiento de sus cuentas bancarias. Tras 16 días de paro indígena, Leonidas Issa, expresidente de la CONAIE, reapareció públicamente encabezando una movilización en la provincia de Cotopaxi. En Toacaso, su parroquia natal, 30 kilómetros al norte de La Tacunga, cerca de 800 comuneros se concentraron este martes e iniciaron una caravana con unas 50 camionetas y camiones. Algunos avanzaban corriendo, otros sobre los vehículos, ondeando banderas. Recorrieron alrededor de 10 kilómetros hasta llegar al ingreso de Guaitacama, donde un cerco de policías y militares impidió su avance. En respuesta, los manifestantes bloquearon por cerca de media hora la vía E35, que conecta La Tacunga con Quito. Luego levantaron la medida y se dirigieron hacia Saquicilí para definir nuevas acciones. Esto no es carrera, esto es resistencia. En consecuencia, si son 16 días y los días que planifiquen nuestros dirigentes, pues vamos a resistir. Mientras tanto, en el centro de La Tacunga, que continúa como sede temporal del gobierno, se reinstaló un cerco de seguridad. Unas 20 cuadras permanecen cerradas con vallas, restringiendo totalmente el paso vehicular. Solo se habilitaron 2 accesos peatonales para el ingreso de estudiantes de 4 unidades educativas, mientras el resto de la circulación en la zona sigue limitada.
Estas personas cubiertas el rostro y armadas con palos son parte de los grupos que protagonizan el paro en las provincias de Pichincha e Imbabura. Pasaron del cierre de vías y la respuesta a la fuerza pública a atacar camiones, irrumpir florícolas y extorsionar a sus trabajadores. El día de ayer justamente hubo dos intervenciones del mismo grupo que se metieron a dos fincas. En una de ellas inclusive estaban usando toda la sala de reuniones para identificar cuáles van a ser las acciones obligadas que tienen que hacer los trabajadores para que no les quiten el agua, para que no les peguen, para que no les roben las vacas. Y si bien el derecho a la protesta está consagrado en el artículo 66, numeral 13 de la Constitución, este no está por sobre otros derechos. Fausto Salinas, excomandante general de la policía, explica que los manifestantes están violando derechos como el estipulado en el mismo artículo 66, numeral 14, que garantiza el libre tránsito, o el numeral 15 respecto del derecho a desarrollar actividades económicas, e incluso indica están cometiendo delitos. Aquí se debe aplicar la ley, buscarse la judicialización de las personas que incitan a la violencia, que planifican y operan para causar daños, para destruir la propiedad privada y no dejar que el ciudadano común pueda desplazarse o pueda ejercer sus actividades. Son ya acciones bastante fuertes, tenemos que pasar por fiscalía. Gente que está en las ciudades como Otavalo, como Ibarra, tenían miedo, hoy día ya veo que ya no tienen miedo, está comenzando a haber esta confrontación. Precisamente en los últimos días se han registrado confrontaciones entre ciudadanos, los que apoyan el paro y aquellos que exigen su derecho a trabajar. ¡No al terrorismo! ¡No al terrorismo! El artículo 393 de la Constitución establece que el Estado garantizará la seguridad humana para asegurar la convivencia pacífica, pero eso no está ocurriendo. Tremendamente importante ya que Fuerzas Armadas comienza a tomar un poco más de control de esto porque se les va a ir de la mano. La gente que apoya el trabajo, la gente que apoya a seguir una vida normal, ¿no? El ecuatoriano ya está cansado de esto. Por ello consideran que no debe existir impunidad ante estos actos. En la Unidad Judicial Valdivia, en el sur de Guayaquil, se cumplió la audiencia preparatoria de juicio, presidida por el juez Denis Ugalde, contra 17 militares en el caso Malvinas, que investiga la desaparición forzada de Ismael y Josué Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina. El fiscal Cristian Fares presentó su dictamen acusatorio. Según el fiscal, uno de los uniformados golpeó al adolescente Ismael Arroyo, provocándole un trauma en su cabeza. Mencionó que otro soldado se habría puesto a boxear con uno de los niños mientras estaba en el piso de la camioneta. Además, mencionó que otro militar agredió con una correa a Steven, el más pequeño, y un acusado más, expuso el agente fiscal, sacó su pistola y disparó entre los menores, a quienes ordenó que se desnudaran. El fiscal aseguró que los procesados nunca tuvieron la intención de poner a los adolescentes a órdenes de la unidad competente y cometieron actos de tortura que se enmarcan en el delito de desaparición forzada. Tampoco los dejaron sanos y salvos, tal como han mencionado, dijo Fares. El dictamen también expuso el peritaje a celulares con lo que se obtuvo un video grabado por uno de los soldados. Allí se escucharon amenazas en contra de uno de los menores. La diligencia ocurre luego de 6 intentos de convocatorias para realizar las audiencias. Según el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, la investigación ha enfrentado obstáculos. Desde pedidos de diferimiento, que si bien es cierto en primera instancia fueron legales, pero después fueron muy recurrentes y sobre todo la presentación de un certificado del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social falso. Actualmente 16 de los militares acusados se encuentran en prisión preventiva, mientras que a un teniente coronel se le ha dictado medidas cautelares. La defensa de 2 de los 17 militares señaló que no existen los elementos del tipo penal para que se configure la desaparición forzada. El golpe policial que terminó con la captura de Jorge Wilmer Pastor Valverde, alias El Chino, hermano de Cristian Eduardo Pastor Valverde, alias Gatoseli, expone una verdad alarmante. Las mafias no solo dominan las calles de Durán, también se han infiltrado en sus instituciones públicas. Lo que conocemos es que alias Chino, que es el hermano de alias Gatoseli, que es un objetivo de alto valor, laboraba en una institución pública del Cantón Durán. Pastor Valverde, señalado como financista de la estructura criminal Los Chone Killers, tenía acceso a bases de datos de cientos de personas.
Esa información era utilizada para identificar potenciales víctimas de extorsión, especialmente empresarios y dueños de negocios, a quienes se les exigían fuertes sumas de dinero bajo amenazas armadas y atentados con explosivos. Este lunes, agentes de la UNACE de la Policía Nacional lo capturaron en flagrancia cuando exigía $200,000 a un empresario de una conocida franquicia, quien ya había entregado $120,000 en pagos anteriores. A pesar de tener un salario básico, Pastor Valverde se movilizaba en un vehículo cuyo valor en el mercado supera los $100,000. Cuya particularidad es que esta camioneta tenía un blindaje de 3 Plus, un vehículo de alta gama. Esta persona aprehendida tiene antecedentes por asesinato, por tenencia y porte de armas, por receptación de cosas robadas y por delincuencia organizada. Además, se lo vincula al atentado registrado recientemente en los exteriores de una discoteca en el centro de Guayaquil con la detención de Jorge Wilmer Pastor Valverde. Las autoridades aseguran haber golpeado el brazo financiero de los Chone Killers. Sin embargo, su hermano alias Gato Celi, considerado por inteligencia policial como uno de los cabecillas más peligrosos del país, continúa libre. Por la cantidad de cambios, parece una nueva ley. La Asamblea Nacional aprobó la tarde de este martes un paquete de 121 artículos para reformar la ley de contratación pública y así reemplazó la anterior que tenía 108. El debate virtual, que duró 4 horas, no estuvo lejos de la polémica. Legisladores del correísmo señalaron que en la comisión no habían tratado varios artículos que se incluyeron a última hora en el texto finalmente aprobado y podría ser declarado inconstitucional. Cuestionaron además que se haya retomado artículos de la Ley de Integridad Pública declarada inconstitucional por la Corte Constitucional. A esta crítica se sumaron Pachacutic y el Partido Social Cristiano. Incluso en la primera disposición transitoria del texto aprobado, dice que los contratos suscritos y en ejecución al amparo de la Ley Orgánica de Integridad Pública y su reglamento continuarán su tramitación y ejecución conforme a esa normativa. Serían alrededor de 13,000 procesos que en definitiva pues estarían desobedeciendo la sentencia. Para el oficialismo, la inclusión de esa disposición da seguridad jurídica. Hay que ponerse, colegas, en los zapatos de miles de proveedores en este momento que no saben qué hacer. Pero aquí está la salida. No es la única preocupación. El correísmo dice que la ley deja a discreción del presidente de la República normar cómo aplicar los procedimientos en las modalidades de contratación de subasta inversa electrónica, licitación, contratos de ínfima cuantía y feria inclusiva. El CERCOP pierde la facultad de normar secundariamente al sistema, lo que puede ser un problema con una ley tan general. La presidenta de la Comisión de Régimen Económico, Nathalie Farinango, resaltó que se acortaron las modalidades de contratación para hacerlas más ágiles y transparentes. Se elimina el informe de control de pertinencia, pues en palabras de expertos que comparecieron a la comisión, este resultado ineficaz y retrasa los procesos. La reforma recoge 16 iniciativas de distintos periodos legislativos, cuyos cambios estaban retrasados desde enero del 2024. El uso desmedido de redes sociales, sumado a factores familiares, escolares y estructurales, aumenta el riesgo de violencia digital en niñas, niños y adolescentes en Ecuador. Así lo reveló una investigación de la Fundación Child Fund. El estudio, basado en datos del Instituto de Estadísticas y Censos INEC, ministerios, la Fiscalía y testimonios de estudiantes, alertan sobre el crecimiento sostenido de delitos como el grooming, la suplantación de identidad, el cyberbullying y el robo de cuentas. 1 de cada 10 menores encuestados dijo haber sido víctima del grooming, una forma de acoso sexual ejercido por adultos a través de plataformas como WhatsApp o TikTok. El caso de una niña de 10 años en Ambato, engañada por un hombre de 40 que se hizo pasar por una menor, ilustra el impacto de esta amenaza. Las cifras reflejan una tendencia preocupante. Mientras en el 2014 se registraron 22 denuncias por grooming, en 2024 llegaron a 124 demandas. Además, el 3.5% de adolescentes reconoció haber enviado fotos íntimas bajo presión, mientras que 1 de cada 10 reportó que sus cuentas personales fueron robadas. El estudio identificó al menos 22 formas de violencia digital que afectan a la niñez y adolescencia ecuatoriana. Solo el 14.2% de los menores que sufrió violencia en línea denunció el hecho ante la policía. De los 1.584 casos de contacto con fines sexuales registrados en el 2014 y 2024, el 70% no recibió sentencia. Child Fund advierte que el sistema judicial tiende a archivar casos que no presentan daño físico, ignorando el
impacto emocional y psicológico. Un gran obstáculo es el desconocimiento. El 46.3% de las víctimas no saben cómo denunciar y más del 50% no pueden identificar de dónde proviene la agresión. En un tercio de casos, el origen está en el entorno cercano, amigos, compañeros o exparejas. La autoridad también ha identificado a actores como depredadores sexuales, ciberacosadores, estafadores y distribuidores de contenido inapropiado como los principales agresores digitales. En comunidades rurales e indígenas, los niños enfrentan una doble exclusión, escaso acceso a la conectividad y mayor exposición a redes de explotación sin supervisión ni protección.